Hola, 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 bienvenidos a mi canal JPX Anímate, suscríbanse, coméntenme y síganme por mis redes sociales. En esta ocasión de lo que vamos a hablar es de lo que hace un protagonista. Vamos a avanzar por todo lo que vendría siendo lo que vuelve a un protagonista también bueno. Puntos y elementos a considerar dentro de una estructura de texto literario, se podría decir, porque finalmente todo esto es homologable. Llámese película, anime, videojuego. Bien, el formato que se le ocurra, un cómic, todo esto obviamente tiene guión y por ende también pertenece a lo que vendría siendo el formato narrativo. Y comenzamos con el tema. Primeramente, ¿qué es un protagonista? Lo que yo entiendo por protagonistas son aquellos personajes muchas veces, o puede ser una situación, pero en este caso focalicemos personajes, donde todo el eje central de lo que se está contando gira en torno a ellos. Son personajes que son capaces de influir no solamente en su entorno y en las situaciones que le rodean a él, también dentro de los personajes en el mundo donde se está narrando dicha historia. O sea, son el eje neurálgico de todo esto. Según la RAE Pequeña Loli, ¿qué es lo que es un protagonista? Dice de la RAE que un protagonista es una obra teatral, literaria o cinematográfica, personaje principal de la acción. Después dice que es persona o cosa que en un suceso cualquiera desempeña la parte principal y tercero perteneciente o relativo al protagonista. Bueno, perteneciente o relativo al protagonista. Ya vieron en una obra teatral, cinematográfica, finalmente es lo que les decía yo. Es donde en torno a qué elemento gira una historia, gira una trama. Esto surge precisamente porque estábamos analizando, y este va a ser nuestro ejemplo estrella, My Hero Academy. Loli, ¿cierto que sí? Sí. Y resulta de que veníamos con la polémica de cuántos protagonistas tiene My Hero Academy o Academia y quiénes serían dichos protagonistas, según la definición de la RAE. Y que quede esto súper claro. Loli, ¿qué me puedes decir tú al respecto? ¿Cuántos protagonistas tiene My Hero, según lo que hemos leído? ¿Según el fandom o según nosotros? Según lo leído ahora por la RAE. Según leído por la RAE sería All Might, ¿Ya? Deku, ¿Ya? Bakugo y de cierta manera All For One. Y All For One hasta cierto punto. Sin embargo, vamos a checar un poquito más adelante de que All For One estaría haciendo el papel de antagonista. ¿Bien? Pero esto es muy importante de explicar. Esto de los protagonistas y antagonistas también tiene que ver con un tema filosófico ideológico. Muchas veces se le atribuye el papel de protagonista a quien vendría siendo el elemento positivo, altruista, bueno, de la obra. Y quienes vendrían siendo las partes negativas o lo que genera conflicto y la oposición a dichas situaciones, los antagonistas. Muchas veces los protagonistas se supone de que ellos quieran resolver las situaciones de la mejor manera posible, ¿ya? Eso sí, no explican si es que es para ellos, para la comunidad. Por eso es que normalmente uno la relaciona con cosas del altruismo, aunque nosotros sabemos que realmente no es así y que finalmente todo es subjetivo porque está lleno de matices. De hecho, no todo es blanco, no todo es negro. Podemos pensar, por ejemplo, en Death Note. Pienso que podríamos dar al tiro el ejemplo de Death Note. Ok. Ya, ¿qué pasa con Death Note? Pues, no, hay un dilema de quién es el verdadero prota. O sea, si es Light Yagami o él. O él. Siempre ha estado la problemática de quién vendría siendo el protagonista de Death Note. Y claro, porque resulta de que dependiendo del punto de donde se mire, con el ojo en que se mire, finalmente uno va a saber si es que uno es protagonista o antagonista. Se cree a priori de que el antagonista realmente sería Light Yagami dada su ideología. Y por ende, ¿quién vendría siendo el protagonista? Él. Sin embargo, ¿tú qué opinas? ¿Son personajes los que realmente cumplen el rol protagónico aquí? Aquí en este caso sería la ideología de cada uno. Es la ideología que es representa. representada por un personaje. Exacto. Y a este punto quería ir porque me parece que también es realmente muy importante. Que tenemos que fijarnos en la ideología de los personajes. No necesariamente un personaje va a ser el rol protagonista. Muchas veces hay más elementos dentro de una historia y puede suceder, como para nosotros lo que sucede analizando la obra de Death Note, similar, donde finalmente no es un personaje, sino que es el mismo todo lo que construye, lo que está alrededor de dicho personaje, porque finalmente cada personaje tiene su propia ideología y ellos actúan. Entonces ellos influyen
en su mundo y en la construcción del mismo, participando obviamente con los otros personajes. Es una interacción constante. Bien, con respecto a esto me gustaría dar también un ejemplo. Hay un libro que se llama Los Detectives Salvajes. Es de Roberto Bolaño. Resulta de que este libro es bastante interesante porque con respecto al protagonista tampoco queda del todo claro, entre comillas, tal como sucede con el caso de Death Note, de una manera bastante curiosa. El libro está contado en 3 partes. La primera parte y la tercera parte está contado desde la perspectiva, como diario de vida, de uno de los personajes, un muchacho universitario que deja la universidad por volverse miembro de una corriente de poetas. Bien, y la segunda parte consta de una serie de relatos de 52 personajes que están dentro de la misma obra, todos hablando sobre un tema en específico. Sin embargo, todo lo que envuelve al libro en sí mismo tiene que ver con 2 poetas en específico, bien, que vendrían siendo así como los creadores o los fundadores de un movimiento de poetas llamado los Reales Visceralistas, que en realidad es como una especie de homenaje o pseudo parodia, por así decirlo, a un movimiento de poetas realmente que ocurrió en México, que vendrían siendo los infrarrealistas. Déjenme buscar allí. Sí, infrarrealismo, estaba correcto. Así que lo que sucede aquí es bastante interesante porque cuando tú empiezas a leer el libro, como todo te lo cuentan desde el punto de vista de García Madero, uno pensaría por obvias razones de que el protagonista, ¿quién es? García Madero, obviamente, ¿cierto? Porque el chico parte queriendo ser un poeta, deja la universidad porque conoce precisamente a esos otros 2 poetas que le mostraron un nuevo mundo y le mostraron como toda esta filosofía e ideología de vida, que yo lo llamaría ya una corriente más vanguardista. Bueno, eso ya es metiéndose en terreno de arte, bla bla bla. Pero lo que me interesa a mí decirle es eso. Entonces él va a conocer una serie de personajes, va a interactuar con muchos de ellos y todos forman parte de este movimiento de poetas. Bien, de poetas mexicanos. Y resulta de que cuando nosotros terminamos la primera parte del libro, nos damos cuenta de que luego en la segunda parte, cuando empieza el relato con todos estos personajes, estos 52 personajes, también van a estar ellos hablando todo el tiempo con la especulación de qué están haciendo, en qué están esos otros 2 poetas que serían los fundadores del movimiento, para después volver a la tercera parte nuevamente con la visión de García Madero, quien termina el libro y hay un desenlace dentro de la historia. Y entonces la pregunta normal sería, entonces Madero técnicamente hablando era el protagonista, ¿cierto? No era el protagonista. Muchos han llegado a la conclusión de que realmente Madero no es el protagonista. Me incluyo dentro de las personas que llegamos a la conclusión de que Madero no es el protagonista. ¿Por qué? Porque si bien aunque Madero está contando la historia y te la está contando, se puede decir, en una primera persona, haciendo de tercera persona para esos otros 2 personajes de la novela, resulta de que quienes realmente influenciaron a todo lo que sucedió en la novela, aunque lo mostraron poco, aunque dichos personajes tuvieron poca intervención, pero ellos eran el eje central. Siempre la novela, todo lo que sucede en la novela transcurre en torno a esos 2 poetas, en lo que estaban ellos, las acciones que estaban tomando ellos, y todas las acciones de una u otra manera, de manera directa o indirecta, influían en el resto de los otros personajes, incluyendo García Madero, que por el hecho de conocerlos a esos 2, dejó la universidad y ingresó a este movimiento de poetas, que realmente en el libro al final nadie se lo toma en serio. Es una cosa bastante liberal. Así que pensando en Death Note, y si es que lo homologamos, claro, o sea, imagínense de que puede ser un contexto, una situación, no tiene por qué ser un personaje en específico quien sea el protagonista. Incluso pueden haber miramientos y puede ocurrir esto, que realmente hay una brecha tan pequeña, es tan pequeña la forma de narrarse, es tan pequeña la línea, tan delgada, que finalmente uno tendría que hacer un análisis exhaustivo y ver los elementos. A priori, como vuelvo a decir, un protagonista que es Aquel que mueve el mundo. aquel que mueve el mundo. Es aquel personaje, cosa o circunstancia que con su sola existencia hace que la historia avance y que los sucesos ocurran. Va a influenciar de una manera directa o indirecta a todo lo que rodea al mundo. Eso es un protagonista. Y entonces en My Hero Academy, ¿cuántos protagonistas son? All Might, Deku, Baku y de cierta manera otra vez All for One. Otra vez All for One. Aquí ni siquiera estamos metiendo a Mirio, por ejemplo, que yo también lo he escuchado que dicen que es el otro protagonista. Incluso han dicho que Kirishima es otro protagonista. De hecho, si vamos a Mirio y Kirishima, específicamente los 2, analicémoslo por etapas según la definición de la RAE de lo que hace un protagonista. El hecho de que exista primero Kirishima.
¿Mueve algo de lo que sucede en el mundo de My Hero? Sí, ¿En lo que hemos no. visto? Lo que hemos visto hasta la cuarta temporada, Ajá, del anime. solamente el principio de la cuarta temporada. Exacto. Sin embargo, la historia parte desde mucho antes. Hay una liga de villanos, que hay un nudo ahí entre medio, ¿cierto? Es una vida escolar con todos los participantes. El hecho de quién hereda el One for All también es muy importante. Y en ninguno de estos casos, ya sea en las peleas importantes que han ocurrido, ¿cierto? Ya sea en inducir el actuar de una u otra manera de los otros participantes, el hecho de tú ser un ejemplo que influya en tu entorno, pero en el entorno en general, de todos los que estamos viendo, de manera directa o indirecta, eso no se ha visto por parte de Kirishima, entonces él no cumple la condición de protagonista. Puede ser un muy buen personaje secundario, Pero no un protagonista. pero no es un protagonista. Por ejemplo, el universo de My Hero da para cualquiera ser el protagonista. Hasta Mineta. Hasta Mineta podría haber sido un protagonista. De hecho, el mundo de My Hero es tan amplio, tan grande escrito, es tan extenso, que yo podría fácilmente tomar a cualquiera de los personajes de My Hero y escribir una nueva historia tomando a ese personaje como eje principal dentro de su propia historia, porque finalmente es la historia de un personaje contado desde una perspectiva con un tipo de narrador. Hermana mía, recuerda que puedes tomar a cualquier personaje menos a Bakugo. Sí, no podemos tomar a Bakugo, porque volver a Bakugo protagonista es volver a Midoriya protagonista. Otra vez. Entonces, estamos sacando a Midoriya de su rol de protagonista. No tiene sentido volverlo a poner como protagonista con Baku. Lo mismo me pasa con Bakugo. O sea, si yo pongo a Deku protagonista, me guste o no me guste, Bakugo va a ser sí o sí el otro protagonista dentro de la historia, porque son personajes que influyen en su entorno. Que el hecho, su sola existencia ya hace que las cosas sucedan, pasen, avancen. Por Bien, ejemplo, ¿te acuerdas que una vez nos pusimos a plantear qué pasaría si Deku no hubiera entregado a la Yudai? Algunas cosas que hizo Deku, Bakugo, de cierta manera pudo haber influido, pero no de la misma manera que Deku. no de la misma manera. Pero sí le pudo haber pasado muchas cosas. Claro. Entonces, en ese sentido, obviamente se ve la importancia de dicho personaje, pensando en la figura específicamente de Deku y cómo él ha influido en su entorno. Atención. Alerta spoiler. Por ejemplo, ha influido en muchas maneras. El hecho, cuando parte la historia desde antes, nosotros sabemos el impacto gigantesco que tiene en la vida de Katsuki Bakugo. Es gigante. Porque desde que es pequeño, desde que se rompe psicológicamente, desde que entra en la UA y se sigue rompiendo psicológicamente hablando, todo gira en torno a la persona que simboliza, que significa Midoriya. Lo mismo pasa con Midoriya, o sea, él de manera directa e indirecta ha influenciado a muchos personajes, como la vez donde se lanza a salvar a su compañero Bakugo. O la vez que salvó a Todoroki de ahí de... ¿Tú sabes de la manera que lo salvó? Claro, con el tema de La del padre. plano familiar y todo. Sí, Y le dijo, abre los ojos, tú tenías un quiz bacán, úsalo. ajá. Es tu poder, no Es de tu otro. poder, no es de tu padre. Entonces él de alguna manera ha influenciado en muchísimos personajes. Su existencia misma fue, por ejemplo, el catalizador para que el mismo Kirishima-kun, bueno, Kirishima bebé lo dijo, que cuando él se enteró de que había un estudiante que aún así, con todas las cosas en contra, se lanzó en muy desfavor hacia su persona a tratar de salvar a su amigo, cosa que él fue incapaz de hacer con las muchachas que vio siendo acosada, a él lo impactó genuinamente. De hecho, yo siento que ese accionar lo impactó más que el hecho de lo que lo impresionó Mina, su compañera, porque él también se inspira mucho en Mina y lo dice. Pero lo que hizo Midoriya en ese momento le abrió los ojos, o sea, se dio cuenta él de que en realidad era solo palabrería. De la boca para afuera decía una cosa, más del corazón hacia adentro no actuaba de manera consecuente como él quería. Entonces es un personaje secundario y ahí nosotros vemos que la existencia y las acciones que realiza Deku lo influyen. Y eso que ni se conocían. Katsuki Bakugo, su sola existencia también influye en el medio, no porque él quiera, pero queramos o no queramos, fue en ese tiempo también la princesa en apuros. A la princesa Bakugo tenía que salvarla a su gran amigo Midoriya, aunque en realidad no tenía ni quick, pero hizo lo que pudo, lo mejor que pudo, porque Deku tiene una ideología bastante clara.
Y el hecho de que él existiera, ocurre esa situación donde su amigo se lanza a salvarlo. Él lo dice, porque no pude ignorar la mirada, la desesperación, pidiendo ayuda. Él dice que vio en la mirada de su amigo que él estaba pidiendo ayuda, independiente de que el tipo Tsundere lo reconozca o no lo reconozca. Eso es independiente. Pero ahí vemos cómo dos personajes, con su sola presencia, con sus solas acciones, por el hecho de existir, ya están moviendo el mundo de My Hero. ¿Y eso qué generó? Eso generó muchas cosas. Eso generó, por ejemplo, que tuviéramos la aparición de All Might, que vendría siendo otro protagonista de My Hero, uno de los verdaderos y más grandes protagonistas de My Hero. ¿Por qué All Might es tan buen protagonista y tan importante protagonista según nosotras? Porque influye en el mundo, en el pensamiento de los personajes. Es necesario describir la figura de All Might. Es muy necesario porque hay gente que no se ha dado cuenta. Precisamente estamos haciendo este video porque queremos exponer este punto. ¿Ya? Este es un video, casi un video ensayo se puede decir, usando a My Hero como ejemplo, para explicar qué hace un protagonista. Cuando un protagonista es bueno, cuando un protagonista es malo. ¿Bien? Por ejemplo, ya, vamos a indagar al fin en nuestro protagonista secreto. All for One. All for One. ¿Por qué nosotros decimos que es protagonista? Bueno, bien. Miren, All for One, básicamente hablando, fue la persona que creó el mundo o la sociedad de héroes. El mundo y la sociedad de héroes, como nosotros la conocemos y como los personajes de ficción la conocen, fue creada gracias a la sola existencia de All for One. Recuerda que él fue el mismo que detonó que existiera la figura de All Might. También, porque él fue el que le dio el quick a su hermano. Claro. Y que hiciera el One for All. Claro. Y que eso después lo haya tenido la maestra, la nana, que haya reconocido a All Might. Claro, y que haya heredado el quick y finalmente hasta Midoriya en nuestros días. Entonces él también es el creador de la figura de la paz. Dese cuenta, porque él existe, porque él da una habilidad, da un poder. Entonces ocurren una serie de desencadenantes, valga la redundancia, en cadena, y hacen que las cosas sucedan. Resulta de que aquí, cuando nosotros lo llamemos protagonista o le demos el nombre de antagonista, va a ser netamente con respecto a la visión que realmente representa su propia ideología. Entre comillas, si es que es bueno o si es que es malo, pero ya explicamos que eso es realmente muy relativo. O sea, podría suceder, porque ha sucedido en otras obras de ficción, que a lo mejor en algún punto de la historia nos vamos a dar cuenta. ¿Y qué pasa si es que All for One era el bueno? ¿Y los héroes eran los malos? Nunca nosotros sabemos. Sí, tendríamos que llegar hasta el final para ver si es que en una de esas nos dan un plot twist de eso. Bueno, aquí estamos lanzando entre comillas una teoría bien loca. Bien loca, pero es posible. Como también así de loca como está, puede que nunca suceda. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros también decimos que es protagonista, porque ya lo dijimos, influye. Y además que si tomamos la historia por las partes de los malos, él sería el protagonista de su historia. Él sería el protagonista de su historia, claramente. Y obviamente la figura del Mai, aunque sea irónico, sería el antagonista, sería el villano. Sería el villano de su propia historia. Porque claro, porque él tiene... Ahí se oponen las dos fuerzas. Él tiene su propia visión del bien. Y de hecho aquí hay dos ideologías distintas. O sea, All for One en su psicología, en su filosofía, propone una... ¿Cómo decirlo esto? Como lo que para él es que el mundo esté correcto. Para él el caos es que el mundo esté bien. Y lo ha dicho. La perturbación para él es buena. Entonces es su idea del bien. Bien mal distorsionada y todo, pero es su idea del bien. Y tenemos luego personajes heroicos como All Might, bien. Como Midoriya, que tiene también su propia visión del bien y lo que ellos entienden por bondad, por algo bueno, y que normalmente nosotros calzamos con la otra ideología. Porque recuérdense que el mundo de My Hero es un mundo sumamente realista. Ay, sí, Saxi, es súper realista que haya seres humanos con super habilidades. Súper realista. Bueno, chicos, obviamente todo tiene un contexto. Aquí, ¿qué pasa con My Hero? Que es un mundo que es muy homólogo al nuestro. De hecho, la moral en My Hero es muy similar a la que tenemos nosotros. La única diferencia es que efectivamente hay seres humanos que tienen habilidades superhumanas. Bien, que eso obviamente haría que se
distancia con nosotros, pero su manera de cómo proceder, el funcionamiento del mundo es muy análogo a una sociedad, por ejemplo, japonesa. Más rato nos vamos a meter con un punto bastante interesante y vamos a volver a retomar esto que estoy mencionando justamente ahora. Prosiguiendo con respecto a lo que vendría siendo el personaje protagonista y cómo podemos revisarlo, podríamos hacer un análisis, ¿cierto? Un análisis del personaje o del desarrollo del personaje. Para esto podemos hacer dos rutas, la caracterización directa y la caracterización indirecta. En la caracterización directa, la persona se hace dos preguntas. La pregunta número 1 es, ¿cómo describe el narrador a sus personajes? La pregunta número 2 sería, ¿qué tipo de conocimientos tiene el narrador sobre sus personajes? En el caso de la primera pregunta, podríamos pensar cómo Horikoshi maneja en sí mismo a sus personajes. Horikoshi a sus personajes les pone un componente psicológico, ¿bien? Les pone un trasfondo a los personajes, les pone características, les pone una etnia, ya. Responde a todo lo que vendría siendo descripción. Por ejemplo, pensemos en un protagonista como Midoriya. Midoriya influye en sus personas alrededor, ¿por qué? Porque es un muchacho adolescente, ¿bien? Hay un protagonista adolescente que tiene una visión, que él tiene una meta de vida, él quiere ser un héroe y en base a su creencia él va a actuar de ciertas maneras, ¿bien? Y él va a influir de una u otra manera, como lo hizo por ejemplo con Kirishima, como lo ha hecho todo el tiempo con Bakugo, que ahí tiene un gran problema porque han ocurrido muchos malos entendidos entre ellos dos, pero nos gusta o no nos gusta, ha influido de muchas maneras ahí. ¿Cómo influyó incluso en el propio All Might? Porque finalmente es por ese motivo que All Might decide a él heredarle el One for All, que es el poder que tiene, la habilidad. Bien, lo mismo pasa con qué tipo de conocimientos tiene el narrador. Acuérdense que los narradores son de tres tipos. El narrador protagonista, o sea, de primera persona, sí, segunda persona y tercera persona. Primera, segunda y tercera persona. Y además también tiene facultades, que estaría el omnisciente, que todo lo sabe. El narrador, Conocimiento relativo. perdón, el de conocimiento relativo, bien, que él solamente conoce una parte de la historia. Y luego el narrador en primera persona, que realmente Que es solamente... el protagonista y el testigo. Claro, que solamente conoce su propia realidad, entonces tenemos que ver desde qué punto de vista, desde qué perspectiva se está contando la historia. Vuelvo a citar aquí el libro de los detectives salvajes, porque ahí, como ya les dije, hay un conflicto bastante grande. ¿Y qué produce ese conflicto? La manera de cómo está contada. Porque al principio, como les digo, o sea, está contado con una cosa muy rara, muy mixta entre tercera persona y primera persona, dado que es un diario de vida de García Madero. La segunda parte del libro ni siquiera aparece García Madero, o sea, son 52 personajes aleatorios hablando sobre diferentes hechos que van transcurriendo dentro de la novela. Y la tercera parte vuelve a aparecer García Madero nuevamente con su diario de vida, contando la historia con una especie de primera tercera persona, porque juega mucho con eso. Entonces, ¿desde qué perspectiva se está contando la historia? Luego, la caracterización indirecta. Podríamos inferir a partir de las acciones, los pensamientos y las palabras de los personajes. Y también tenemos qué dicen los demás personajes sobre él, cómo se relacionan con los otros personajes. Todo esto pensando en el personaje protagonista. ¿Bien? Podemos también responder estas dos preguntas y así vamos a poder analizar a profundidad qué tipo de desarrollo debería tener un personaje protagonista, siempre teniendo en mente que el personaje protagonista influencia y mueve su propio mundo con sus acciones, con su existencia, hasta que porque respira. Bueno, entonces, como hemos podido ver y ido aprendiendo también, hay muchas cosas que van a poderse revisar dentro de lo que vendría siendo un universo de una historia ya planteada, ya creada, sobre todo si es que es un mundo de ficción, sobre todo con el tema del manejo de los personajes. Muchas veces, para decir si un personaje es bueno o malo, obviamente la gente trata de explicar el desarrollo del mismo personaje. Ya vemos que para poder revisar el desarrollo son muchos los puntos, son muchas las aristas que podemos mencionar. Hay una arista en especial que yo considero y yo le doy una especial relevancia, que tiene que ver con el manejo de los personajes clichés o del cliché dentro de la historia, porque no tiene por qué ser un personaje cliché, también puede ser una situación cliché dentro de una historia. La gente, hay una cosa que suele confundir muchísimo, que es cliché con estereotipo. Cliché y estereotipo no son lo mismo. Aquí también me podría meter con el arquetipo, pero hoy día no lo voy a mencionar porque si no sería demasiado extenso.
Pero básicamente tiene que ver lo siguiente. Todas las historias están compuestas de clichés. De hecho son clichés porque tienen que estar ahí. Ya son elementos dentro de una obra que se van a repetir en todas partes. O sea, no existe una obra literaria, cinematográfica, de ningún tipo. No existe. No existe que no tenga cliché. Que no tenga Hasta cliché. la música tiene cliché. Todo tiene cliché. Cualquier obra va a tener un cliché. Porque el solo hecho de yo escoger un tema ya es un cliché. Amor. El cliché El del amor. amor. Bueno, en realidad eso es un arquetipo, pero ya dije que no lo voy a explicar. Pero en fin, para que La se gracia entienda. de usar el cliché es innovar en ellos. Sí, nosotros cómo innovamos dentro de un cliché cuando nos hilamos más fino y nos metemos con quién? Con los personajes Estereotipos. y los estereotipos. Sí, nosotros podemos innovar en un cliché cuando nos metemos a hilar fino y hilamos en los estereotipos. Voy a dar un ejemplo que se usa mucho en el tema de los animes, ¿ya? Que tiene que ver con los personajes agresivos. Voy a llamarlo más grande. Yo diría que el cliché sería un personaje agresivo. Y ahora, pensemos, agresivo igual engloba mucho, es grande. Pero puede haber personaje agresivo. Si yo hilo más fino, un personaje agresivo podría ser, por ejemplo, el estereotipo de quién, de él, Dere Bien. o del yandere. O del yandere, también es un personaje agresivo. ¿Ya? Por nombrar algunos, o sea, podemos hilar más fino y puedo sacar qué tipo de estereotipos puedo encontrar. El cliché del tsundere, porque sí, o sea, tampoco tiene que ser, también puede ser cliché, que se Y entiende. dentro del cliché del tsundere está también con estereotipos. Con- Usualmente los personajes que son tsundere son mujeres, chicas. O sea, que se ven niñas, más bien dicho. Lolis. Sí, normalmente en los animes regulares cuando ingresan a un personaje tsundere suele ser una loli. ¿Por qué suele ser una loli? Porque reúne una serie de características que son lo suficientemente buenas para el estereotipo. Suelen ser de pensamiento limitado e infantil, suelen ser personajes muy berrinchudos, ¿bien? Porque son como niños, por eso que tienen rasgos infantilizados, por eso que los niños son personajes bastante requeridos dentro del estereotipo cliché, llamémoslo así, tsundere. Pero tú ahora estarás preguntando, Saxi, ¿cómo puede innovar nuestros clichés si todo tiene cliché? Todo va en el manejo que yo le dé a dicho personaje y qué tan estereotípico Dicho y dicho cliché y qué tan estereotípico yo lo haga. Ya dije, voy a usar un englobado bien grande. Mi cliché va a ser el personaje agresivo. Si lo más fino, el estereotipo va a ser el tsundere. Si lo más fino, el estereotipo del tsundere va a ser la loli tsundere agresiva. ¿Qué hace un personaje, por ejemplo, tsundere? Es un personaje que a su objeto de amor, a la persona que le tiene cariño, es violenta con él. Al principio. Y luego es todo amor. Eso es un tsundere. Así, a grosso modo, dentro del anime. En el anime vamos a encontrar un montón de personajes que cumplen a cabalidad la loli tsundere. Y son todas iguales, todas cortadas con la misma tijera, puestas en distintas historias de maneras diferentes, pero todas cumplen incluso rasgos físicos similares. Por ejemplo, si tú quisieras innovar en el cliché del tsundere, podrías utilizar a una mujer más grande. O A una que mujer sea adulta. O podría utilizar a un personaje masculino. No estoy diciendo que... Ay, sexy, pero existen los personajes masculinos tsundere. Tú dijiste que Bakugou es tsundere. Bueno, es verdad, también lo dije. Pero eso no significa que no puedan haber dentro de otra historia. Simplemente estoy diciendo que son los menos frecuentes utilizados. De hecho, ¿sabes quién es tsundere? Y nosotros lo conocemos de toda nuestra vida. Inuyasha. Y estos son chicos tsundere. Es un chico tsundere. Pero ¿sabes que incluso dentro de los hombres tsunderes tenemos estereotipos? Por ejemplo, empezamos a mencionar personajes tsundere. Si no me equivoco, en Shaman King también había otro que era tsundere. El lentado. Lentao, ya. ¿Qué características en común tienen? Lentao, bueno, esa es chota, pero en fin. Inuyasha, Ranma, Tomoe, también es tsundere. Ya, acabo de mencionar varios personajes tsundere. Mencioné a Inuyasha, a Tomoe, a Lentao, ¿y a quién más mencioné? A Ranma. Y a Ranma. Fíjense que incluso acabo de mencionar dos de cada uno, dos ejemplos. Shota sería Ranma y Lentao. Porque sí, Ranma a pesar de todo también tiene rasgos bien juveniles. De hecho, Ranma es un chico adolescente joven. Y elegimos dos mitad furry. Y elegimos a dos furros, literal.
Pareciera que para ser tsundere, si es que va a ser animal, tiene que tener los rasgos de Inuyasha. Interesante. Igual no sé, ¿sería? Fíjense que yo diría que el componente que homologa a todos ellos por igual, que todos ellos tienen rasgos de personalidad infantil. Todos ellos, mentalmente hablando, son muy infantiles. Inuyasha es un personaje sumamente infantil. Actúa de manera infantil, reacciona de forma infantil, ¿cierto? Reacciona con berrinches, es berrinchudo. Lentao, lo mismo, Ranma, ¿para qué decirlo? Y Tomoe. Tomoe. Ya todos tienen, entonces yo diría Saxi, entonces ¿de qué manera puede innovar si incluso dentro de los hombres está el tsundere? Tendría entonces que innovar en la figura del tsundere. Y hay maneras de cómo innovar. De hecho, ya le dimos rasgos de personalidad. Puedo ir variando. Puedo, por ejemplo, variar con la edad del personaje. Bien. Puedo variar con los rasgos físicos. Ya vimos que muchos tsunderes tienen rasgos furry de cabello blanco. Bueno, mi furry va a tener el cabello negro y va a ser una jirafa. Innove. Aquí hablando tras de cámara con la Loli, me acabo de recordar que hay un manhwa que se llama 340 días o 340 days, 340. Y resulta de que aquí hay un personaje que innovó bastante dentro de un estereotipo. O mejor dicho, hay un estereotipo que se utilizó, o estereotipo, sí, que vendría siendo el estereotipo del yandere. Normalmente, cuando nosotros pensamos en un personaje yandere, lo primero que nos pensamos es en una mujer. Lo que hizo esta historia fue poner un protagonista masculino como yandere. ¿Bien? Es bastante interesante porque incluso masculinamente hablando innova dentro de las propias características que le da a dicho personaje. Elemento número 1 donde pudieron innovarme en el yandere es un hombre. Elemento número 2 donde me pudieron innovar en el yandere. El muchacho no es lunático, es bastante tranquilo. Tiene una inteligencia bastante alta, es muy calmado y en ningún momento, hasta llegar al final de la historia, tú te das cuenta de que es un yandere propiamente. Aunque te lo dicen desde el principio que es un yandere. No quisiera spoilear la historia completa porque siento de que es una historia que vale la pena de leer. Pero básicamente en este mundo, que funciona como una megaverse, hay diferentes tipos de personas, con diferentes rasgos sanguíneos, por decirlo de alguna forma. Entre medio de estas personas hay unas personas que son muy atractivas, muy carismáticas, muy hermosas, encantadoras es la palabra, que son llamados chut. Y hay otros tipos que son verdaderos lunáticos. Se cree que los psicópatas del mundo vienen de la raza, por así decirlo, Destroy o Destructor. Entonces resulta de que nuestro protagonista pertenece a los Destroy y se sabe que por genética ellos son asesinos psicópatas. O sea, ellos cuando aman a algo o les gusta algo, cometen las barbarias más grandes, o sea, desde sexo, ¿sí? Hasta hacen aberraciones muy grandes, ¿ya? Y suelen siempre matar a la pareja. Disfrutan de asesinar gente. Destroy. Tienen que destruir porque tienen un instinto asesino que destruye. Pero resulta de que nuestro Destroy, por esas cosas del destino, fue enlazado a una shoot. Es una muchacha que solamente se puede enamorar una vez en su vida. Si es que esa muchacha se separa de su persona predestinada amada, va a morir joven. Y lamentablemente esta shoot descubrió que su amor predestinado era un Destroy. Normalmente en este tipo de historias, de hecho en el libro, hay otro libro que también hablan bastante de él, que se llama La tragedia del Chut, que precisamente cuenta cómo es la tragedia de un Chut enamorado de un Destroy, porque eso no va a terminar bien. Y nos lo dicen desde el principio, y desde el principio nos muestran de que él es un Destroy que rechaza su parte Destroy, que no quiere acercarse a ella, y ella insiste, que le insiste, porque es su pareja predestinada, o sea, y ella igual, porque ya lo era. Si se aleja, se muere. No es una cosa de vida o muerte, tampoco es que ella se acerque a él porque quiera no morir. Sin embargo, cuando nosotros vamos avanzando en la historia nos damos cuenta de qué tan yandere era. Y sin embargo no cumple con ninguna de las características de yandere comúnmente. No es una mujer yandere, no es un personaje lunático donde cualquier persona que se le acerque a su objeto amado, en este caso la chica Chut, ellos reaccionan de manera mal. Al contrario, él muchísimas veces, como para protegerla a ella de su persona, la alentó a alejarse de él. Probablemente si es que la chica hubiera querido tener un novio, en ese contexto de la historia él no hubiera hecho nada para separar a la pareja. Al contrario, hubiera apoyado con toda la causa. Y sin embargo nosotros nos damos cuenta al final de la historia de que realmente era un yandere y de los peores. Fue horrible lo que sucedió ahí, aunque se lo merecía. Así que podemos innovar en un estereotipo, claro que podemos innovar. Les recomiendo, vayan a leer el manhwa, se llama 340 días.
Y hasta aquí dejamos el video de esta ocasión. Va a seguir en video posterior. Espero que les haya gustado y que haya quedado súper claro lo que nosotros consideramos que hace un protagonista. Ahora, con respecto a si son buenos protagonistas o malos protagonistas, obviamente lo dejamos a la opinión de cada persona. Ahora, si me preguntan a mí si considero al menos a Midoriya y a All Might como buenos protagonistas, sí, diría que sí, me parecen bastante bien. Sobre todo en la parte que ya mencioné previamente, que es innovar. Bien, siento que sí innova Horikoshi con estos personajes, a discrepancia de muchas personas que he visto por ahí que sí consideran en este caso Midoriya un mal prota. No es mi caso. Pensando primero en All Might, siento que Horikoshi innovó bastante con él, porque eso de los cómics americanos con los superhéroes, la manera de cómo hizo este híbrido, pensando en la japonización que sufre este héroe, me gustó bastante. Había visto algo parecido en Tiger and Bunny. Me sorprendió bastante verlo aquí en My Hero y de la manera como lo hace, porque bajo ningún momento me recuerda a Tiger and Bunny. Sin embargo, ambos usan los mismos elementos en este sentido de hacer a los héroes básicamente de la cultura estadounidense occidental, digámoslo así, y meterlo en un contexto netamente japonés, y pienso que se hizo bastante bien. De partida, All Might tiene una etnia, ya lo dije anteriormente, se supone que él viene de Gringolandia, es americano. Hago la aclaración dado que personajes como Underworld lo han llamado héroe americano. Sin embargo, aún no se ha hecho la aclaración si efectivamente él tiene ascendencia estadounidense, aunque todo pareciera indicar lo correcto, dadas sus características físicas y además que sus ataques los suele llamar con nombres de lugares de Estados Unidos. Bien. También tiene esta parte del símbolo de la paz, el héroe número 1. Todo eso, como lo ponen, pese a que el personaje desde un principio nos lo ponen roto, porque sí hay que decirlo, All Might está roto. No he visto mucha gente quejándose de que All Might esté roto, y sin embargo se quejan de que Midoriya está roto desde el principio. ¿Y cuál es el problema si All Might está roto desde el principio? O sea, la habilidad que tienen está súper rota desde el comienzo, ¿ya? Y eso no está mal, porque de hecho eso se justifica en el mundo que creó Horikoshi dentro de My Hero. O sea, se sabe de que es una habilidad que se va heredando con el tiempo. En un principio, incluso cuando se dijo de que Midoriya había heredado esto y que se supone que es una habilidad que se va perfeccionando y que se le pasa al siguiente usuario, entonces lo más lógico es pensar y preguntarse, bueno, si es que es un lugar con singularidades que tienen los portadores, debería técnicamente hablando poder heredarse esa singularidad también, ¿cierto? Entonces, wow, eso ya de por sí está súper roto. Y bueno, cuando se dice en un principio de que al parecer no, que no era así, que Midoriya solamente tenía la super fuerza, yo dije, hey, me han estafado, o sea, me están diciendo que la habilidad es de traspasar los poderes. O sea, es heredable, que se entienda. Y luego ya sabemos ahí, yéndonos más a los spoilers, que una de las cosas que tiene más empotada seguramente porque lo consideran power up, cosa que no veo en ningún lugar. O sea, la lógica siempre estuvo ahí desde el capítulo 1. De hecho, para mí era ilógico que eso no sucediera, y yo lo manifesté muchísimas veces a la voz de Loli, que ella me puede dar la razón ahí. Y bueno, después siento que cuando lo incorporan, para mí fue arreglar una cosa del guión que era deficiente. Bien. Así que en cuanto al contexto genético, me gusta mucho cómo se mete My Hero con eso. Mira etnia, mira genética, mira las habilidades en sí mismo. Te explica y te plantea el mundo desde un comienzo. No es perfecto, obviamente no es perfecto. Siento de que My Hero tiene muchas deficiencias todavía con respecto a la construcción en algunos desarrollos en específicos, como es en este caso la habilidad rota que tiene Mirio, que también siento que es un personaje bastante roto obviamente con sus propios esfuerzos. Me gusta eso, de que los personajes se esfuercen y que no consigan las cosas del cielo, maravilloso. Pero es una habilidad rota finalmente, aunque esté todo el tiempo a punto de fallecer. Bien, así que eso, ya vamos a seguir desarrollando estos temitas y nos vemos para una siguiente ocasión. Síganme por mis redes sociales y recuérdense de que estoy aceptando donaciones también. Toda la información sobre mis redes, contactos, etcétera, la van a encontrar en la cajita de comentarios, en el comentario destacado. Bye bye, y nos estaríamos viendo hasta la próxima. Matane, chicos.